aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús le había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay una frase en latín que se dice: nemo sum fin repente. Nada de grande se hace de repente, repentinamente. Todo tiene un proceso. Todo tiene como que un paso que se va dando para llegar a ese fin. En el Evangelio de hoy se destaca la figura de Judas. Judas el traidor. Judas que ya no solamente es apenas un nombre, un sustantivo, sino que se le puede usar hasta un adjetivo, ese nombre. Porque cuando alguien hace una traición, cuando alguien hace algo muy malo, se le puede llamar un Judas. Ese nombre quedó marcado por estas acciones de este hombre, de este Judas. No quiere decir que todos los que tengan ese nombre ya tienen algo de lo que tiene este traidor. No. Inclusive que hay un apóstol, otro apóstol, que también tiene ese nombre. Es San Judas Tadeo, el de santo. Pero Judas Iscariote, el traidor, este fue el que con su nombre dio también pie para que cada traición, cada cosa muy baja, mala, fea que se hace, se puede usar ese nombre como un sinónimo. Judas. Judas, él no podríamos decir que siempre fue malo, que siempre fue un traidor. No. Él poco a poco, porque él fue escogido por nuestro Señor para ser uno de los 12 apóstoles. Por tanto, él tenía todas las condiciones para ser apóstol, así como era Santiago, San Juan, San Pedro, San Andrés, San Mateo, bueno, San Bartolomé, todos los apóstoles. Él tenía las mismas condiciones y Dios le había dado los mismos dones, los mismos dotes para poder ser apóstol, uno de los 12. Y él de a poco fue rechazando las gracias y bendiciones que le daba. Él era una persona que de a poco fue dejando, por ejemplo, la vida de piedad. Él ya se reunía poco, no quería reunirse mucho con los apóstoles cuando nuestro Señor les invitaba a orar. Todos los apóstoles iban evangelizando, haciendo apostolado, haciendo el bien, y él como que tenía cansancio
de eso y él no le interesaba mucho hacer milagros, evangelizar. No, él estaba envuelto en su egoísmo. Él se dejó llevar por sus pasiones desordenadas. Él se dejó llevar por cierta ambición. Él tenía tendencias para la ambición. Y mientras los apóstoles estaban atrayendo gente para Dios, él estaba atrayendo dinero para sí. Si bien que él estaba a cargo de lo que es el dinero, los medios económicos para sustentar a nuestro Señor y a los apóstoles, porque se necesitaban ciertos medios para toda esa evangelización que nuestro Señor iba haciendo, para que los apóstoles se puedan desenvolver, para moverse de un lugar a otro. Él estaba con ese dinero, pero como San Juan lo va a decir, él era ladrón. El dinero que tenía en sus manos caía también para su bolsillo y no para el fin que muchos tenían y daban ese dinero para nuestro Señor. Entonces él comenzó por eso, comenzó a dejarse llevar solo por las cosas prácticas y menos espirituales, y no quería saber después ya las cosas espirituales, y comenzó a tener cierta desconfianza también de todo lo que decía nuestro Señor, de todo lo que los apóstoles estaban haciendo. Y entonces él quería tener como que un medio de subsistencia para sí. ¿Qué habrá pensado él? De repente nuestro Señor está hablando de un reino, ese reino no llega. De repente nuestro Señor estaba hablando, evangelizando, y él veía que las cosas que nuestro Señor decía no se cumplían así, muy inmediatamente. Entonces él decía, no sabemos qué va a pasar. Además, los judíos lo están queriendo coger preso, y ahí qué vamos a hacer. Y él comenzó como que con un espíritu de seguridad egoísta, comenzó a traer dinero, juntar dinero para sí. Y bueno, y ahí comenzó toda la decadencia de Judas. Entonces fueron por cosas pequeñas, quizás fueron aumentando, y después ya él mismo le ofrece a los judíos a nuestro Señor. ¿Qué me dan? ¿Cuánto me dan por entregarles a Jesús? Y acordaron con él 30 monedas. Él cambió a nuestro Señor por 30 monedas. 30 monedas que podría ser quizás el salario de un trabajador. Porque si vemos en otra parábola que se habla de una moneda que se da por el día de trabajo, quién sabe si 30 monedas era por el mes de trabajo o un poco más. Bueno, la cosa es que él cambió a nuestro Señor por 30 monedas. Entonces vemos que poco a poco él se dejó llevar por pequeñas cosas y después hizo un grande pecado, una infamia muy grande, que llegó a traicionar a nuestro Señor Jesucristo, el que estaba al lado de él, el que convivía con él. Entonces, bueno, eso también es para cuestionarnos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por pequeñas concesiones al pecado? Pueden ser, por ejemplo, el pecado de la mentira. Quizás alguien se deja llevar por pequeñas mentiritas, digamos así. Después van aumentando las mentiras y después la persona es capaz hasta de jurar en falso en un juicio, por ejemplo. Claro, porque la persona que se dejó llevar por una pequeña mentira, después va aumentando, porque un abismo de pecado atrae a otro abismo de pecado. Y la persona se va hundiendo más. Eso pasó con Judas. Entonces, él fue dejándose llevar por un pecado pequeño, fue creciendo el pecado, y después cada vez se fue hundiendo más. Nos puede pasar a nosotros. Cuidado. Analicemos nosotros cuál es la tendencia al pecado que nosotros tenemos. ¿A qué tendencia tenemos? ¿A qué pecado? Bueno, y tenemos que cortar eso ya, porque si no, vamos a terminar en pecados mayores, en ofensas a Dios mayores.
¿Cuántas veces nosotros no cambiamos, así como Judas cambió a nuestro Señor por 30 monedas? Nosotros cambiamos a Dios por una mala amistad, por ejemplo, una amistad que me lleva al pecado. ¿Cuántas veces nos cambiamos a Dios por estar horas en el internet viendo lo que no hay que ver, dejándose llevar por muchos pecados, dejándose llevar, por ejemplo, por el pecado de impureza? Y estamos cambiando a nuestro Señor Jesucristo por lo que nos ofrece Satanás y lo estamos rechazando. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en circunstancias, situaciones por la cual nosotros tenemos que decidir si llevamos una vida buena y hacemos un acto de rectitud, haciendo las cosas correctamente, o nos dejamos llevar por la tentación de hacer algo fraudulento, hacer un fraude? Ahí estamos cambiando a nuestro Señor Jesucristo, así como Judas lo cambió por 30 monedas. Estamos cambiando también a nuestro Señor por esos pecados. Cuidado, esos pecados nos pueden llevar a otros pecados y al final nos pueden llevar a la desesperación, y si la persona no se convierte, a la condenación eterna. El infierno existe. Aquí vemos en este evangelio reflejado toda esa actitud baja de Judas. Dice aquí: en aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes. O sea, él tomó esa iniciativa y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle esas 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregárselo. Bueno, y ahí toda la historia, todo lo que ya comentamos. Al final, nuestro Señor, que él ya sabía quién lo iba a entregar. San Juan eso relata en su evangelio también. Este es el evangelio de San Mateo, pero San Juan en su evangelio relata este hecho diciendo que nuestro Señor ya sabía quién lo iba a entregar. Él ya sabía en qué condición estaba Judas espiritualmente, que estaba en las peores condiciones. Dice aquí: pero, dice nuestro Señor, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Terrible, terrible. Le valiera mejor a él no haber existido. ¿Por qué? Bueno, ¿qué va a pasar con él? Con Judas. Dice aquí: entonces preguntó Judas al que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Hipócritamente, Judas le pregunta a nuestro Señor. Él sabía que lo iba a entregar y le pregunta: ¿para qué hace eso Judas? Es para manifestar más su hipocresía. ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Bueno, vamos a pedir aquí en esta misa por nunca dejarnos llevar por pequeñas concesiones al pecado, a ningún vicio. Siempre estar rechazando todo aquello que nos lleva a ofender a Dios, alejarnos de las ocasiones próximas que nos llevan al pecado, alejándonos de las amistades que nos llevan al pecado, alejándonos de todo aquello que de algún modo nosotros vemos que nos lleva a ciertas cosas que hacen que ofendamos a Dios. Vamos a pedir eso, vamos a pedir por intermedio de María Santísima, porque decía el doctor Plino que si Judas, el traidor, se hubiese acercado a María Santísima a pedir perdón, él hubiese sido perdonado, pero él nunca hizo eso. Vamos a pedir para que María Santísima también interceda por nosotros, y por más que alguno de nosotros no haya andado bien en su vida espiritual, María Santísima nos obtenga el perdón y podamos seguir una vida como Dios quiere, una vida de santidad a la que somos llamados. Vamos a pedir todas las gracias y bendiciones que le estamos necesitando por intermedio de María Santísima. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.